Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de repaso de electrocardiografía. Mi nombre es Darwin Serrano y el día de hoy hablaremos sobre hipercalemia. En primer lugar definiremos lo que es el concepto de hipercalemia, luego hablaremos de las causas que generan esta alteración del potasio, nos enfocaremos enseguida en las manifestaciones clínicas de la hipercalemia y finalmente nos enfocaremos en el objetivo de esta presentación. Hablar de las manifestaciones electrocardiográficas que produce la elevación del potasio. En primer lugar, sabemos que el potasio corresponde al principal catión intracelular del organismo, siendo un 98% del contenido total el que se ubica dentro de la célula. El 2% restante se va a ubicar en el espacio extracelular y se va a ver influenciado por las reservas totales corporales de potasio y la distribución entre el espacio intracelular y el extracelular. La hipercalemia, o también denominada hiperpotasemia, se va a definir como una concentración sérica mayor o igual a 5,5 miliequivalentes por litro. Según la Asociación Renal del Reino Unido y también el Consejo Europeo de Resucitación, la hipercalemia la podemos dividir en tres dependiendo de su severidad. La hipercalemia leve corresponde a aquella en que el potasio plasmático se encuentra entre 5,5 y 5,9 miliequivalentes litro. La moderada entre 6 y 6,4 miliequivalentes por litro. Y finalmente, la hipercalemia severa es aquella en donde el potasio sérico se encuentra mayor o igual a 6,5 miliequivalentes litro. Importante considerar también que algunas definiciones considera la hipercalemia severa a aquella hipercalemia, o sea, sobre 5,5, pero bajo 6,5, que además presenta alteraciones electrocardiográficas. Ya explicada entonces la definición de hipercalemia y sus relaciones con los niveles séricos de potasio, vamos a hablar de lo que sucede con el potasio en un organismo normal. La relación entre las concentraciones de potasio entre el intra y el extracelular va a ser el principal determinante del potencial de membrana en reposo a través de la membrana celular. Esto va a condicionar el escenario para que ocurra el potencial de acción tanto neuronal como el potencial de acción a nivel muscular y obviamente entre ellas la contractilidad cardíaca. La concentración plasmática de potasio está dada principalmente por tres mecanismos. El primero de ellos es la ingesta de potasio a través de la alimentación. El segundo es la distribución que ocurre con el potasio entre el intra y el extracelular. Y finalmente, aquel relacionada con la excreción urinaria de potasio. Una vez entendida la fisiología del potasio en un organismo normal, se deduce que las alteraciones en la concentración de este ion van a ser secundarias a alteraciones en uno de los tres mecanismos homeostáticos previamente mencionados. O sea, ocurre un problema en la ingesta, en la redistribución entre las células o en la excreción urinaria. Las manifestaciones clínicas de la hipercalemia van a estar asociadas por una alteración en la polarización de la membrana, siendo las manifestaciones cardíacas las manifestaciones clínicas más graves. En la hiperpotasemia, el potencial de reposo del miocardio excitable se torna menos electronegativo, con una despolarización parcial consecuente. Esto inicialmente aumentará la excitabilidad de la membrana, ya que se requiere un estímulo menor para poder generar el potencial de acción. Sin embargo, el efecto posterior va a ser diferente. La despolarización persistente va a inactivar los canales de sodio y voltaje dependientes, produciendo así una disminución neta de la excitabilidad de la membrana. Esto va a generar un potencial de acción que va a ser más lento y de una amplitud reducida. Las causas de la hipercalemia pueden darse, como ya lo mencioné, debido a una alteración de los procesos homeostáticos. Es así como podemos tener una hipercalemia secundaria a una ingesta aumentada, que por lo general será en pacientes con una enfermedad renal crónica o también en pacientes con una insuficiencia suprarrenal, en aquellos pacientes que consumen alimentos ricos en potasio,
Por ejemplo, los plátanos, las papas al horno, las paltas, los jugos cítricos, los tomates, las espinacas o también las pasas y también otros elementos. Puede darse también una hipercalemia secundaria a una redistribución transcelular, y esto normalmente se ve en aquellas lesiones tisulares secundarias a trauma, a rabdomiólisis, a hemólisis masiva, a lisis tumoral. Puede darse también déficit de insulina, por acidemia, por fármacos, por ejercicio extenso, perdón. Y finalmente la hipercalemia también puede ser secundaria a una disminución de la excreción, obviamente secundaria a una insuficiencia renal, que puede ser aguda o crónica, a una insuficiencia suprarrenal, al uso de fármacos, sobre todo si ya tiene una función renal que está disminuida, como por ejemplo los IECA, los ARA2, los AINES y aquellos diuréticos que son antagonistas de la aldosterona. Sin embargo, existe un concepto bastante importante, que es el concepto de pseudohipercalemia, que es una causa bastante frecuente de hipercalemia. Esta va a corresponder a un artefacto de medición del laboratorio que va a estar dado secundario a un proceso de coagulación en donde las células van a liberar potasio y también plaquetas. Es así como el factor más importante para que se produzca la pseudohipercalemia va a ser el tiempo prolongado de tránsito al laboratorio, o también se puede dar dadas malas condiciones de almacenamiento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que puede producir las alteraciones del potasio, sobre todo la hipercalemia? Esquemáticamente, estas las podemos dividir en aquellas que son cardíacas y aquellas que no son cardíacas. Dentro de las manifestaciones clínicas no cardíacas, podemos encontrar debilidad neuromuscular, parestesias, arreflexia, parálisis ascendente y algunos efectos gastrointestinales, como por ejemplo náusea, vómitos o diarrea. Por el contrario, cuando el paciente debuta con manifestaciones cardíacas y dado a que se afecta directamente el potencial de acción de la célula miocárdica, pueden ocurrir arritmias, como por ejemplo una fibrilación auricular, pueden presentarse bloqueos sinusales, bloqueos atrioventriculares y obviamente, y es lo que nadie espera, es que el paciente debute con una sistolía y por lo tanto secundario a un paro cardíaco en diástole o una arritmia maligna como por ejemplo una fibrilación ventricular. También debemos recordar que sobre todo en hipercalemias leves, el paciente puede presentarse de forma asintomática. Bien, una vez revisada la fisiología, la fisiopatología, las causas de la hipercalemia y también cuáles son sus principales manifestaciones clínicas, nos vamos a enfocar en el objetivo de esta presentación, que son ilustrar aquellas manifestaciones electrocardiográficas de la hipercalemia. La hiperpotasemia puede estar asociada a cambios electrocardiográficos que, de estar presente, pueden sugerir el diagnóstico incluso antes de que las pruebas plasmáticas. Por tal motivo, ante una sospecha de alteraciones del potasio, o sea, en pacientes que consultan al servicio de urgencia por arritmias o por alguna manifestación no cardíaca y que sobre todo tienen una enfermedad de base como lo es la enfermedad renal crónica, debemos solicitar un electrocardiograma. Por regla general, se dice que la hipercalemia es la sífilis del electrocardiograma. ¿Y esto por qué? Porque puede presentar múltiples alteraciones electrocardiográficas variadas e incluso algunas manifestaciones son totalmente inespecíficas. A pesar de que existen excepciones, es característico que los cambios electrocardiográficos se produzcan en concordancia con los niveles de potasio, y es lo que veremos a continuación. Por ejemplo, si el potasio se encuentra con niveles plasmáticos entre 5,5 y 6,5 miliequivalentes por litro, van a ocurrir alteraciones de la repolarización miocárdica. Esto va a consistir en la aparición de ondas T picudas de base ancha con un aspecto que se denomina de tienda de campaña. Y es importante mencionar que son de base estrecha porque, a diferencia de las ondas T picudas de base ancha, estas últimas van a denotar isquemia miocárdica. Estas ondas T picudas de base estrecha se van a registrar mejor en las derivadas de 2, D3, B2 y B6. E incluso se dice que estas ondas T picudas son ondas T picudas, obviamente, de base estrecha,
cuando alcanzan una altura de al menos el 50% de la altura total del complejo QRS con el que se relacionan. En este trazado electrocardiográfico tenemos cómo existen ondas T, que son bastante altas, que exceden el 50% del complejo QRS con el que se relacionan, y podemos ver que claramente poseen una base que es estrecha. Ahí obviamente se ilustra que excede el 50% del complejo QRS. Cuando el potasio es superior a 6.5 equivalentes por litro, se comienzan a observar las alteraciones auriculares. Va a ocurrir entonces un ensanchamiento y un aplanamiento de la onda P, se va a alargar también el intervalo o segmento PR y finalmente va a existir una desaparición de la onda P. Vemos claramente en el esquema de esta diapositiva que existe una onda P que se está aplanando, ¿cierto? Que disminuye su amplitud. Vemos también que el intervalo PR está superior a 0.2 segundos o 200 milisegundos. Y vemos también que se acompañan de una onda T que es alta de base estrecha. Cuando el potasio excede los 7 equivalentes por litro, se van a generar las alteraciones de la conducción propiamente tal. Los complejos QRS se van a ensanchar, se van a tornar de un aspecto irregular y también se van a transformar en una morfología bizarra. O sea, básicamente no estamos seguros de que lo que estamos revisando o enfrentando en el electrocardiograma es una manifestación específica. De igual manera, pueden ocurrir bloqueos atrioventriculares, pueden ocurrir ritmos de la unión o ritmos de escape ventricular, bradicardia sinusal o incluso se puede encontrar en el electrocardiograma el denominado ritmo idioventricular acelerado, que muchas veces se denomina de mala manera taquicardia ventricular lenta, porque en realidad la taquicardia ventricular lenta podríamos decir que no existe. En última instancia, los complejos QRS pueden ser tan anchos que se pueden fusionar con la onda T, conformando un patrón QRS-ST-T, o sea, se une el complejo QRS con el segmento ST y con la onda T, y es lo que se denomina en algunos momentos, finales de la evolución de la hipercalemia, patrón de onda sinusal. La presencia del patrón de onda sinusal nos indica que el paciente va a entrar en un paro cardiorrespiratorio de forma inminente. En este trazado electrocardiográfico y tal como lo ilustra también la bibliografía, vemos que se presenta un QRS que es bastante ancho, muy ancho, ¿cierto? Con una onda T que es bastante alta y también ancha, ¿ya? Que incluso se fusiona con el complejo QRS. Finalmente, cuando el potasio sérico excede los 9 equivalentes por litro, estamos obviamente y sin ninguna duda frente a una hipercalemia severa, se puede observar una elevación del segmento ST, o sea, nos puede simular un infarto agudo del miocardio. Y probablemente esta alteración del segmento ST se deba a alguna necrosis miocárdica localizada. Además de la elevación del segmento ST, podemos observar algunos trastornos de la conducción intraventricular, como un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Finalmente, se va a desencadenar un ritmo de paro cardiorrespiratorio secundario a una fibrilación ventricular, asistolía o una actividad eléctrica sin pulso de complejo QRS ancho. En el diagrama de la diapositiva vemos cómo el complejo QRS está extremadamente ancho, se fusiona con la onda T, formando este complejo QRS-ST-T, y finalmente formando lo que se denomina onda sinusal y el paro cardiorrespiratorio inminente. Finalmente, este esquema resume cuáles son las alteraciones electrocardiográficas que se relacionan con el nivel de potasio sérico. Sabemos entonces que la hipercalemia se produce cuando el potasio en sangre se encuentra sobre 5,5 equivalentes por litro, en donde una de las primeras manifestaciones va a ser
la onda T picuda de base estrecha, y posteriormente, a medida que aumenta el potasio en sangre, se producen manifestaciones cardíacas y electrocardiográficas mucho más evidentes, como son la onda sinusal, la fibrilación ventricular y el paro cardiorrespiratorio. Finalmente, ¿cuáles son las ideas importantes de esta presentación? Que las causas de hipercalemia se van a correlacionar con alteraciones de sus mecanismos regulatorios, o sea, se relacionan con problemas en la ingestión, con alteraciones de la excreción del potasio y también con algunas alteraciones en la regulación transmembrana del potasio. Generalmente también los pacientes que presentan alteraciones del potasio van a ser aquellos pacientes que tienen antecedentes de patología de base, sobre todo enfermedad renal crónica o una insuficiencia suprarrenal. Las manifestaciones clínicas se van a dar tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel de músculo estriado. Y dentro de las manifestaciones musculares, tenemos que las manifestaciones cardíacas son las más importantes y las potencialmente mortales. Por lo tanto, hay que buscarlas dirigidamente con un electrocardiograma cuando sospechamos una hipercalemia. Por lo general, además, las alteraciones electrocardiográficas se van a correlacionar con los niveles séricos de potasio, apareciendo en orden creciente las alteraciones que previamente ya vimos y sobre todo están resumidas en la diapositiva anterior. A pesar de todo, siempre que se tenga un electrocardiograma bizarro sin una causa potencial, que no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando, debemos descartar la hipercalemia, pero nuevamente orientado a la historia clínica que presenta el paciente. Lo mismo si nos enfrentamos a un ritmo irregular de complejo QRS ancho, de una frecuencia menor de 120 latidos por minuto, que sería el denominado ritmo ventricular acelerado, a que nos enfrentemos también frente a algún bloqueo atrioventricular o alguna otra bradiarritmia de reciente aparición, debemos descartar la hipercalemia. Esas son las referencias para complementar la presentación y muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos.